Pueden buscar junto conmigo allí en el texto. No traje el pasaje en pantalla, pero pueden buscarlo junto conmigo porque yo sé que ustedes traen sus Biblias, sus teléfonos, sus tablets. Y vamos a leer los versículos que continúan del capítulo 12 de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, a partir del versículo número 13. Estamos leyendo allí hasta el versículo número 31. Dice el apóstol Pablo: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Te invito a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Nos escondemos detrás de la cruz de Cristo. En esta hora nos ponemos delante de ti, Señor, con todo respeto a tu palabra y sujetos, Señor, a lo que tú quieras decirnos. Con un corazón dispuesto, como cantábamos hace un ratico, nuestras vidas las ponemos delante de ti, porque queremos, Señor, que el tiempo que cuenta con nosotros en esta tierra, tú puedas, Señor, usarnos como instrumento de honra, Señor. Y aprovechemos bien el tiempo, porque como dice tu palabra, los días son malos. Gracias por esta mañana y gracias por esta oportunidad de orar juntos y compartir tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, iglesia. No sé si el domingo pasado, cuando estaba conversando, creo que sí, estuve diciéndoles que este tema de los dones espirituales, en teoría, usted coge un libro, un material de algún autor que a su juicio lo entienda como respetado y bastante correcto en su exposición. Usted puede leer cualquier material. El mismo pasaje que acabamos de leer habla por sí solo de este tema y usted puede entenderlo a las mil maravillas. Usted puede comprenderlo totalmente. El mayor de los problemas no es la comprensión del tema, aunque, como dije el domingo pasado, por lo menos hay 3 caminos que se toman
y cada quien pelea por su interpretación en cuanto a los dones espirituales. Cada quien calza según su parecer, su punto de vista, pero independientemente de los tres caminos que existen en cuanto al entendimiento de los dones espirituales, una cosa es decidirse por el que usted supuestamente entienda que sea el más bíblico, y otra cosa muy diferente es aterrizar en la práctica la información. Y en mi experiencia, y sé que en la experiencia del pastor que lleva aquí su tiempo en iglesia y que les conoce a ustedes, yo le doy gracias a Dios, sinceramente, con todo respeto, que conozco a pocos, porque si fuera un pastor que le conociera ya por 5 o 6 años, cualquiera de los que están sentados aquí estuviera diciendo, me lo está diciendo a mí. Está aprovechándose del marco del púlpito para hablar a mi realidad, que el pastor la conoce. Y a Dios gracias no es el caso. Pero la realidad es que muchas veces en la iglesia, en el trabajo pastoral, uno de los grandes campos de batalla con respecto a ministrar a la iglesia y con respecto a concientizar a la iglesia y con respecto a direccionar la vida de la iglesia es lograr que los cristianos entiendan, comprendan, aterricen y vivan su lugar en la iglesia. Porque son muchas las cosas que conspiran contra esa verdad. Hay muchas razones por las cuales muchos se mantienen. ¿Recuerdan las imágenes que pusimos el domingo pasado? Hay muchos que se mantienen distantes a la información, a la enseñanza. Hay muchos que no quieren saber de la enseñanza, ni aplicarla, obviamente. Y hay muchos que por intereses personales, problemas que tienen que ver con sus intenciones, sus motivaciones, sus prioridades, prefieren entonces mantener distancia. No solamente con la enseñanza, sino con el comprometerse con la iglesia donde hace vida. Y yo sé que aquí hay cerca de 5 o 6 personas que están sentadas junto a nosotros y son visitantes. Si llevan un tiempo en la fe y son cristianos, van a entender este proceso. Pero si alguno de los que están aquí en esta mañana que nos visita, primera vez hace su entrada en un ambiente de la iglesia y quizás no conoce al Señor, le voy a retar a disfrutar el manjar que Dios tiene preparado para cada uno de los que recibimos a Cristo. Y no viva de la información de segunda mano o de tercera mano. Disfrute la información a primera mano, de primera mano. Mientras se mantenga distante a la verdad de Jesús concerniente a su vida, usted simplemente va a vivir cada día desaprovechando lo que de otra manera no se puede aprovechar. Y es tener la bendición de saber que mi vida no está en las manos de Dios solamente para cuidarme, sino también que soy instrumento en sus manos para bendecir a muchos. Pablo cita unas palabras en el libro de los Hechos que no están registradas en ninguno de los autores del Evangelio respecto a Jesús, y él dice que es más bienaventurado dar que recibir. Se disfruta más cuando se da que cuando se recibe. Terminé el domingo pasado con una historia, ¿se acuerdan? Hoy va a ser mi introducción, porque al final vamos a terminar con otra, y quiero leerla, porque está conectada con todo el cuerpo del mensaje y también está conectada con la del final. Ahí está en pantalla. Recuerdan que en una iglesia pequeña había un hermano que tenía un don hermoso para enseñar. Cada vez que hablaba, las personas se emocionaban y lo felicitaban. Poco a poco comenzó a pensar que su don lo hacía más importante que los demás. Un día, antes del servicio, vio a una hermana anciana acomodando las sillas en silencio. Nadie la miraba, nadie la aplaudía y casi nadie sabía su nombre. Mientras él preparaba sus notas para predicar, ella recogía papeles del piso, limpiaba una mesa y oraba en voz baja por cada persona que entraría al templo. Después del culto, un joven se acercó llorando y dijo:
Hoy sentí el amor de Dios desde que entré por la puerta. El predicador sonrió pensando que hablaba del mensaje, pero el joven continuó. Vi la paz de aquella hermana sencilla sirviendo en silencio y entendí cómo es Cristo. Aquella noche el hermano comprendió algo profundo. Los dones espirituales son hermosos, pero sin humildad solo hacen ruido. El verdadero tamaño de un don no se mide por cuánto brilla delante de la gente, sino por cuánto refleja el carácter humilde de Jesús. Porque en la mesa de Dios, el que canta, el que enseña, el que sirve, el que limpia, el que anima, todos fuimos bautizados en un mismo espíritu y en un mismo cuerpo. Y se nos dio a beber de un mismo espíritu. Compartimos lo mismo, cada quien en su cuerpo. Nadie tiene algo mejor que nadie. Nadie tiene una distinción que lo hace diferente de nadie. Todos participamos del mismo beneficio de parte de Dios. De manera tal que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si usted se considera cristiano, usted tiene que entender de que usted no es la Coca-Cola del desierto, pero que usted haya comprendido cuál es su don y cuál es su área fuerte. Porque cuando usted piensa en su área fuerte, usted entiende que es su área fuerte, trate de no dejarse engañar por ese solo enfoque de pensamiento, porque puede ignorar sus áreas débiles. Y dice el apóstol Pablo que el pie, como la mano, no puede decir no te necesito del uno al otro. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, si todo el cuerpo fuese como usted, y usted exigiera que todo el mundo pensara, actuara y hablara como usted, entonces, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno en el cuerpo como Él quiso. Usted no está aquí por accidente. Usted fue colocado por Dios para responder a sus propósitos. Usted no puede sentirse menos que nadie cuando vea las diferencias, porque sus diferencias nos son necesarias. No nos estorban, nos son necesarias. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Nadie puede pensar de esa manera. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, aquellos que usted juzga como débiles en la fe, Pablo continúa con esta idea de la analogía del cuerpo. Y quizás está pensando en estos órganos que están dentro de nuestro cuerpo y que son menos fuertes, obviamente son más débiles que la mano. No es lo mismo darse un golpe en la mano que darse un golpe en el hígado o darse un golpe en un riñón. Pero aquellos que son más débiles son los más necesarios. Porque ¿de qué le vale a la mano existir o pretender vivir 80 años si los riñones le van a decir al cuerpo con 20 años suficiente? Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos con más dignamente. Y los que en nosotros somos menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Todo, verso 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Usted entiende ese pasaje? Quiero compartirle unas verdades que mi idea o mi intención orando es que usted pueda entender cuál es su lugar en esta historia. Primera verdad, iglesia, traté de leer el pasaje poquito a poquito porque me interesa que usted entienda que lo que le voy a decir ahora tiene su fundamento en la palabra. Tu identidad como iglesia de Cristo es un privilegio, no en base a méritos.
Dice la palabra en el versículo 13 que todos por un mismo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Si tú eres cristiano y tú entiendes que tienes a Cristo, esa información, esa verdad que te identifica es un privilegio que te fue dado porque tú no merecías ser parte del cuerpo. Lo que tú merecías era continuar siendo parte de otro cuerpo. Lo que tú merecías era, y yo merecía, era ser parte de un monstruo. Éramos miembros de zombies. Éramos miembros de un cuerpo prácticamente un zombie, sin vida. Dice el apóstol Pablo, no teníamos vida, estábamos muertos espiritualmente. Nuestro destino no tenía que ver con mejoras, sino más bien con un deterioro continuo y una vida constantemente en decadencia y con un final asegurado en el infierno. Pero Dios, por su misericordia, te dio y me dio y nos dio una identidad de manera tal que esa información y esa verdad, si tú la crees, tienes que entenderla como un privilegio que Dios te dio y no en base a ningún mérito que tú pienses que tú tengas. Si tú fuiste en tu vida pasada cantante, o si tú fuiste maestro en tu vida pasada, si tú fuiste administrador de negocio, si tú desarrollaste habilidades en tu vida no cristiana y vienes a Cristo, Dios puede usar toda esa información y Dios puede bendecir a la iglesia con toda esa información que en su misericordia te permitió tener sin aún ser parte del cuerpo de Jesucristo. Pero toda esa información está sometida al señorío de Jesús. Toda esa verdad que tú aprendiste en tu vida pasada y todo lo que se te va a dar a partir del momento que conoces a Cristo, todo debe de estar direccionado en los propósitos o en el propósito de Dios. Si toda esa información que te caracterizaba y todo ese bagaje de títulos y certificados que te daban una identidad en la sociedad estaba apuntando a tu persona, ahora todo eso coge una línea diferente, un enfoque diferente. Y vas a terminar diciendo, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque todo lo que tenía antes que me identificaba y me daba un nombre y un renombre entre tantos, todo eso lo he tenido por basura, por amor a Cristo. Y todo en la vida lo vas a ir entendiendo. Si no lo entiendes, todo en la vida va a convertirse en esclavo de Jesús. Todo va a estar sometido. Así que ser iglesia no responde al propósito de ser salvo, sino porque eres salvo. Y es para servir. Si te consideras como iglesia, el propósito de ser iglesia no es para ser salvo. Ya tú eres salvo. Tú no estás aquí para ver si te van a garantizar la salvación. Nuestro esfuerzo en cuanto a vivir en santidad y en cuanto a agradarle a Dios no es para asegurar el cielo. No es para asegurar tu lugar en el cielo. Ya lo que hizo Jesús en la cruz fue suficiente para tu vida. No tienes que hacer nada, no tienes que mejorar la obra de redención de Jesucristo. Ya Él, con el acta de decreto que te era contraria, fue clavada en la cruz del Calvario. Ya eres un hijo de Dios, ya eres una hija de Dios. No hay condenación para los que están en Jesús. Y si eres salvo y estás aquí, no es para mejorar tu estado de salvación, sino para servir al que te salvó. Y esa es una de las grandes verdades que muchas personas no procesan. Y cuando eso no se procesa, entonces tú vas a comenzar a vivir aquí como iglesia en función de madurar, en función de crecer, en función de conocer más de Jesús, en función y en función y en función y en función, y vas a dilatar tu responsabilidad como iglesia para un tiempo que tú ni sabes. Muchas veces
se le predica a las personas acerca de Jesucristo para que tomen su decisión, y yo sé que le ha pasado eso a muchos de ustedes, y la respuesta es: lo voy a pensar, no es el momento, más adelante, quizás mañana, y comienzan a espaciar y a prolongar una decisión para un tiempo que no les pertenece. Quizás tú digas esta mañana: no me siento en condiciones de servir a Dios. Me voy a proponer a crecer en mi vida espiritual, porque a partir del mes que viene ya voy a arrancar. Esa matemática no funciona. Porque son las, no sé qué hora es, son las 11:28. Las 11:30 no existen ni para ti ni para mí. Ese tiempo no te pertenece. ¿Cómo tú vas a planificar ser responsable para un tiempo que todavía no se te ha dado? Tu responsabilidad es comenzar a obedecer en el tiempo que se te ha dado. Nadie es un producto terminado en esta tierra. Nadie que es consciente que tiene el don más cual o qué sé yo, si tú eres consciente que tienes cierto don, ni aunque vivas 200 años lo vas a llevar a la perfección. Porque tu vida es una vida limitada, finita, y en una condición que Pablo decía: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo pecador? Dios te habilita para que funcione, no cuando tú entiendas que puedes hacerlo. Dios te habilita para que funcione en el presente. Y en el presente, así como estás, tienes que, como dicen los arquitectos, los albañiles, tienes que comenzar a trabajar en tu vida a pie de obra. Tienes que ir levantando ladrillo de tu vida, reconstruyendo tu vida o dejando que el Espíritu Santo te la reconstruya, y a pie de obra tienes que ir con las dos variantes. Por un lado, viviendo en santidad y buscando la santidad, y por un lado, tratando de ser mejor para Cristo y conociendo más de la palabra y acercándote más a Jesús y orando y ayunando y leyendo la Biblia, y por otro lado también hacer tu vida de servicio. Pero no pretendas comenzar a tu vida activa en la iglesia cuando a tu parecer entiendas que ya estás listo. Porque Dios no enseña eso en la palabra. Ese es tu parecer. Si tú sabes que no estás en condiciones, no uses esa verdad para ser irresponsable con Dios. Más bien úsala para desafiar tu carne y tus deseos pecaminosos, y comienza a someterlos al gobierno de Jesucristo, y pide al Señor que en el día a día te enseñe a usar gradualmente para lo que se te habilitó. Somos insertados y habilitados para continuar el programa de Dios. Si el propósito de ser parte de esta iglesia fuera para salvación, no sé si lo dije antes una de las veces que prediqué, si tú estás aquí y tu única meta es sentirte seguro en cuanto a tu salvación, lo mejor que nos puede pasar es un infarto. Porque seguir viviendo en esta tierra para asegurar lo que no se puede asegurar, porque ya está seguro, y al mismo tiempo no servir y vivir sin servir y ser inservible, el mejor lugar no es aquí en Tálogo en español, el mejor lugar es en el cielo. El mejor lugar es en el cielo, iglesia. El apóstol Pablo dice que se sentía en estrecho, no sabía qué hacer. Si irse con el Señor de una vez o quedarse empantanado en los bancos de una iglesia. ¿Es eso que dice Pablo?
se sentían estrechos, así decía el apóstol Pablo, no sabía qué hacer, no sabía qué coger, cualquiera de las cosas, cualquiera de las dos era mejor, o irse con el Señor y ya cerrar el libro de la vida de tanto sufrimiento, o quedarse en la vida de la iglesia para servir a Dios y bendecir a su iglesia. Pero Pablo no tenía dos caminos, o quedarse para servir o irse con el Señor. No tenía o quedarse para irse con el Señor, o quedarse aquí para servir, o pasar el tiempo aquí, como le comenté de una señora allá en mi país, que después que conocí al Señor, bueno, tuve que resetearla porque al final no sabía si era cristiana. Ella me confesó y me dijo que ya había quemado todo el petróleo de la vida, y ya pues entonces estaba ahí esperando que le llegara el turno. Pero estaba viviendo sin propósito, como que para estar en la casa sin hacer nada, mejor estoy sentado aquí. Así que, iglesia, tu identidad como iglesia de Cristo es un privilegio, no es en base a mérito. Y si estás aquí en esta mañana, no estás por accidente. Hay algo que Dios tiene para ti y que te va a hacer consciente Él, y que depende de ti y de mí cómo respondamos. Yo no soy quien te voy a decir cuál es tu don espiritual. Yo no sé si el pastor tenga esa capacidad de verle a usted y le diga, usted tiene. Pero dice la Biblia que quien lo da es el Espíritu Santo. Y dice en el versículo número 18 que Dios ha colocado los miembros cada uno en el cuerpo como Él quiso. Si tú tienes interés de coger la vida cristiana en serio, no esperes que yo te diga cuál es tu lugar. No esperes que el pastor te diga cuál es tu lugar. Pregúntale al que te redimió cuál es tu lugar. Y Él sí no se va a equivocar. Segunda verdad, es una contradicción decir ser cristiano y no vivir como iglesia habilitada por el Espíritu. Es una pura contradicción. El versículo 14 al 17, Pablo continúa con la analogía del cuerpo, y él dice en el versículo 14 que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. No es uno solo, muchos. Y el cristiano debe estar consciente y emocionado al mismo tiempo a la idea de muchos. Hay cristianos que prefieren iglesias no muy concurridas. Y el pastor estaba diciendo que visitó una iglesia de 6 personas. Pero hay que ver con qué intención o con qué motivación yo pudiera estar diciendo, prefiero las iglesias así, poquitas. Porque puede ser que yo esté anhelando iglesias pequeñitas para evitar que existan un número mayor que me conozcan realmente. Puede ser que yo esté buscando iglesias pequeñitas para entonces yo, que tengo 20 años del evangelio, llegar allí y opacar a los 6 cristianos y hacerles ver que yo soy mejor. Puede ser que yo esté buscando iglesias pequeñitas porque no es lo mismo lidiar y rozar con 6 personas que lidiar y rozar con 100 personas. Pero la realidad es que Pablo dice que la idea de la presencia de los creyentes con sus dones espirituales te debe de emocionar y te debe de alentar la idea de muchos para tu propio bien. Porque si hay pocos en la iglesia, se reducen las posibilidades de que te edifiquen. Porque tú eres edificado no con tu don, sino con el don de tu hermano. Y si hay poco, se te reducen las posibilidades de tu poder edificar a los demás. De manera tal que la idea de muchos
no es un invento de una iglesia que su deseo es tener que romper las paredes porque somos aún más y ya llenamos las bancas y necesitamos. La idea de muchos es para bendición en cuanto al servicio, no para asuntos de contabilidad, sino para aprovechamiento. El número no debe de estar enfocado en cuántos ministramos. La idea no es tanto pensar a cuántos logramos ministrar cuando pensamos en muchos, sino en el potencial de poder servir unos a otros y a la comunidad. Entre más somos, menos posibilidades tenemos de tener escasez en cuanto a hermanos que, como decimos a los cubanos, se pongan las pilas y puedan ayudarnos los unos a los otros. Entre más somos, tenemos la posibilidad de poder bendecir a más personas. Pero si buscas números reducidos, revisémonos para saber cuáles son las intenciones o las motivaciones que nos hacen pensar de esa manera. Dios siempre estará habilitando a su iglesia. Si no a ti, va a ser a tu hermano. Todos somos habilitados por el Señor, pero Dios siempre va a estar habilitando a su iglesia con sus dones, a pesar de que muchos decidan pausarlos o anular su actividad, por la razón que sea. Pero pausarte o anularte para pensar en ti, eso no habla de humildad. Eso habla de egocentrismo, porque estás privando a tu hermano por tu decisión, que parece ser santa, pero Dios no enseña eso. Hay un pasaje que se encuentra en Lucas 12:48, dice que a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Supongamos que yo sea el creyente del tipo apático, que conmigo no se pueda contar, que yo no sea parte de nada, que me conforme con venir domingo tras domingo y simplemente estar calentando una banca, que me gusta el ambiente, pero hasta ahí, que me gusta la armonía, pero hasta ahí, que las relaciones entre creyentes dentro de este ambiente controlado me permiten respirar el mismo oxígeno, pero hasta ahí. Supongamos que yo tenga esa manera de pensar, y todo para no verme involucrado en eventos y en situaciones engorrosas que yo conozco y he visto en otros lugares y que quizás en otro lugar me ha pasado y que no quiero que me pase aquí. Supongamos que esa sea mi manera de pensar, porque yo sé que si se me da más, se me va a demandar más. No sé si están conmigo. Supongamos que ese sea yo y no se me haya dado mucho para que no se me demande mucho. Tú estás pensando en lo que la iglesia no te ha dado. Piensa y cambia el enfoque. No pienses en dirección horizontal, piensa en dirección vertical. ¿Cuánto Dios te ha dado? Dios te dio vida eterna sin merecerla. Dios te ha dado salud sin merecerlo. Dios te ha permitido tener un techo sin merecerlo. Dios te ha dado un trabajo sin merecerlo. Dios te ha dado muchas cosas sin merecerlas. Si tiras para atrás tu mirada a la historia, puedes recordar muchas cosas que Dios te ha dado sin merecerlas. Si tú coges un papel y un lápiz, puedes escribir muchas cosas que Dios te ha dado sin merecerlo. Y cuando llenes tu papel con todas las cosas que eres consciente de que Dios te ha dado sin merecerlo y que no tienen nada que ver con la vida de la iglesia, ¿tú piensas que se te va a demandar poco? Si viras el enfoque y lejos de mantenerte en esa posición, como describí, que pudiera ser mi caso, y comienzas a ocupar tu lugar, te aseguro que se te va a demandar menos. Porque entonces todo lo que tú has escrito en tu papel, que no incluye la vida de la iglesia,
por estar sirviendo, de alguna manera está circulando a manera de espiral lo que Dios te da y tú compartes, 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 y lo que te sigue dando y tú sigues compartiendo. Y la demanda va a ser menos, porque estás jugando tu papel. Una vez escuché de un predicador de una persona que estaba quejándose porque Dios no le había dado o no le estaba dando más de lo que necesitaba y de lo que entendía que necesitaba, y veía su vida como un saco que no caía más nada en cuanto a bendiciones de parte de Dios. Y dice que Dios le dijo una historia, que a menos que no vaciara el saco no iba a entrar más nada. No caía más nada porque ya no cabía más nada, porque todo lo tenía hipotecado, acaparado y sin movimiento. Comienza a sacar lo que Dios te dio, comienza a compartir de lo que Dios te dio, y tú vas a ver que van a entrar más cosas de parte de Dios. Dios no le va a dar nada a aquel que su principio sea acaparar o hipotecar recursos divinos. Los recursos de Dios son tan importantes y valiosos como para no tenerlos encajonados o hipotecados. Tercera y última verdad. El equilibrio sano descansa en principios orquestados por Dios. Dice el versículo 18 que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y esta parte es bastante complicadita, iglesia. Dice el versículo 25, todo lo que está diciendo anteriormente. Tienen que coger su Biblia porque hoy sí no traje en la pantalla la palabra. Dice el versículo 25, hablando de todo lo que anteriormente el apóstol Pablo está usando como información para la enseñanza y considerando el cuerpo como la analogía para lo que él está queriendo pretender hacerle saber a la iglesia de Corintios, para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Todo para que no haya desaveniencia en el cuerpo. Primeramente porque no puede haber desaveniencia porque no fuiste colocado por hombres, por Dios. Y si tienes problemas, pues ponte los guantes con Dios. Y no puede haber desaveniencia por la diversidad que permite la unidad, lejos de buscar la división. Pero nadie se coloca por sí mismo. Solo Dios decide el lugar de cada quien. La gran batalla es saber dónde. Tú estás aquí en esta iglesia, tú eres parte de esta iglesia, no viniste por accidente, Dios te colocó. Y sin el espíritu de juzgar a nadie y de cuestionar la vida de nadie. No es mi intención es que usted reflexione su vida. Pero Dios es un Dios organizado. Dios es un Dios muy celoso. No hace las cosas como lo hacemos los cubanos. El cubano cuando no llega se pasa. Dios es un Dios que se planifica. Dios no hace las cosas a despropósito. Dios es muy detallista, muy específico. De hecho, es perfecto. Todo lo que sale de Dios tiene el sello de la perfección. De manera tal que esa vida, síndrome, no sé cómo comparar, porque ya me han dicho ya que hay ciertas frases mías de cubanos que no entienden bien. La hermana se ríe, pero tengo a Yavar allá atrás, que es mi traductor personal. Pero esa frase o esa vida, síndrome ave migratoria, que no ha cenido en ningún lugar y que vive emigrando no necesariamente por buscar pureza y santidad, sino beneficio personal. Eso no es el diseño de Dios para su iglesia. Eso no está en el corazón de Dios. La estabilidad
es una señal de madurez. Y la realidad es que nadie se coloca por sí mismo. Si usted está aquí en este lugar, quizás no es para que se quede aquí, pero quizás sí sea para que no siga como ave migratoria. Pero si es consciente que Dios te trajo a este lugar, ya al menos tiene una parte de la gran batalla vencida. La otra parte es preguntarle a Dios: Padre, ya estoy aquí, ya soy consciente que tú me quieres aquí. Ahora, ¿cómo funciono? Porque aquí no quiero estar para simplemente calentar una banca. Los dones, ministerios que Pablo cita en el capítulo 12 anteriormente, y operaciones o manifestaciones son diversos, no son únicos, pero en función de un mismo objetivo y un mismo propósito. La diversidad es una bendición. Los dones son diversos, las operaciones son diversas, los ministerios son diversos, pero están todos en función de un mismo objetivo o un mismo propósito. Y no son de los planes de Tálugo, no están bajo los propósitos de los planes de una iglesia americana. Hay que saber caminar por la línea esa tan delgada entre lo que planificamos como hombre y lo que Dios quiere como Dios soberano que es. Y los planes de Dios para su iglesia en este lugar, es muy importante conocer cuáles son, para entonces toda la bendición que tenemos de parte de Dios, ponerla entonces en función direccionada a lo que Dios realmente quiere hacer en este lugar. Para no trabajar por gusto, para no trabajar en páginas diferentes, para no trabajar en líneas no paralelas, sino en función de una misma idea, de un mismo objetivo. Tus dones espirituales no cambian, son los mismos. Dios te los dio. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es inmutable, Dios no se va a equivocar. Pero los escenarios, iglesia, son los que pueden cambiar y pueden ser modificados. Pero el ánimo con el que se sirve debe de permanecer. Quizás si ahora Nelson, lo voy a seguir cogiendo como conejillo de India, si Dios lo habilitó para que fuera aquí quien sirviera en el área de la música, del ministerio musical, puede ser que las cosas cambien en su momento. Porque nada es estático en esta vida. Fuera de Dios, todo es cambiar. Pero si Nelson va a tener ese mismo ánimo pronto y esa misma disponibilidad con la que Dios espera de él, siempre y cuando las condiciones sean las mismas, Nelson hay que resetearlo, hay que pasar el virus, el antivirus, para que Nelson entienda que Nelson no está sirviendo por la comodidad de las relaciones. Nelson no está sirviendo en el área de la música por la tranquilidad de cómo se comparten unos con otros los que son miembros de esta área de servicio. Nelson está consciente que los escenarios pueden cambiar, pero el Dios que sirve es el mismo. Y las demandas de Dios para Nelson van a ser las mismas, cualquiera que sean los músicos que estén tocando. Pero si Nelson no es consciente de eso, el primer día que le tuercen los ojos o le digan una palabra que no le agrade, Nelson va a preferir la banca. Por no seguir aguantando los golpes, por no seguir aguantando las situaciones difíciles, pero como dijera el apóstol Pablo, ¿por qué no mejor sufrir? ¿Por qué preferenciar la apatía? ¿Por qué coger el camino más fácil? ¿Por qué no permanecer para que Dios pelee tus batallas? ¿Por qué no mantenerte para que Dios sea glorificado cuando Él te dice, mía es la venganza, yo daré el pago?
¿Por qué no mantenerse aferrado a Dios para que entonces tú honres y santifiques y glorifiques el nombre de Dios cuando Él te dice, está quieto y conoced que yo soy Dios? ¿Por qué desaprovechar la oportunidad de que Dios se glorifique haciendo lo que ningún hombre puede hacer? Cuando nuestras decisiones, lejos de darle lugar a Dios, más bien le dan lugar al diablo. Los dones espirituales no cambian, los escenarios pueden cambiar. No todos los cristianos funcionan de la misma manera, visibles, no todos. En la versión de la Biblia Internacional, aquí habla acerca de aquellas partes del cuerpo que parecen menos dignos, o más dignas, o más honorables. Pero la realidad es que no todos los cristianos funcionan de la misma manera, visible. No todo el mundo se para aquí y habla. No todo el mundo es diácono, no todo el mundo es sugiere, no todo el mundo tiene la misma oportunidad, no bendición, sino oportunidad de servir en áreas visibles. Esos quizás no son los que precisan algún tipo de atención, porque parecen estar bien, parecen no tener grandes problemas, pero los no visibles, lo que quizás tú juzgues como menos servibles, son tan necesarios como tú lo eres. La desaveniencia entre creyentes, versículo 25, tiene su lugar cuando no reconocemos la insuficiencia personal y la necesidad de los demás. Mientras sigamos batallando con pretender creernos suficientes y no necesitados de los demás, va a florecer y va a fructificar la desaveniencia. Un miembro visible, altivo, es lo mismo que un miembro necesario, orgulloso. Es lo mismo. Si tú crees que alguien es visible en su servicio a Dios y lo ves orgulloso y lo ves altivo y tu servicio no es visible, pero eres orgulloso, son de la misma materia prima. No juzgues la altivez de tu hermano cuando tú eres la corona del orgullo no visible. Ambos complejizan la vida de la iglesia. Y el versículo número 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Todos conocemos de qué Pablo va a hablar más adelante, pero el camino más excelente para la vida de la iglesia no es un don espectacular, sino un estilo de vida permeado por el amor. El amor está dentro del primer elemento del fruto del Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo que el amor cubre multitudes de pecados. Si estás aquí en esta mañana, no es accidental. Si no eres consciente de cuál es tu don, la solución no está en el hombre, está en Dios. Si no eres consciente de cuál es tu don, el problema no está en el hombre, el problema no está en Dios, está en el hombre. Si tú quieres hacer las cosas a la manera de Dios, hay una sola, única forma. Tírate de rodillas y busca dirección de Dios. Si cada decisión que tú hagas o tomes en cuanto a tu servicio a Dios está buscándote quitarte el golpe, estás siendo egoísta. No estás siendo ni humilde ni espiritual. Porque si Jesús se hubiera quitado el golpe de sí mismo por tu pecado, ¿dónde estarías tú y yo? Más bien prefirió el golpe para que tú y yo tuviéramos una identidad en Él. Termino con una historia. En una pequeña iglesia había una carpa grande sostenida por muchas cuerdas. Quizás sea la carpa grande y quizás tú seas de una de esas cuerdas. Cada cuerda estaba amarrada a una estaca diferente. Un día las cuerdas comenzaron a discutir. Yo soy la más importante, dijo una. Sin mí la carpa se caerá. ¿Se acuerdan de la hermana que dijo en la iglesia de Morón que Dios le había mostrado
que era indispensable. No, la importante soy yo, respondió la otra cuerda. Estoy en el lado que recibe más viento. Mientras discutían, olvidaron que ninguna de ellas sostenía la carpa por sí sola. Todas dependían del mismo mástil central que estaba en medio de la carpa. Un anciano observaba la discusión y les dijo: las cuerdas no compiten entre sí, cooperan, y ninguna tiene fuerza propia. Toda su utilidad depende de estar unidas al mástil. Entonces comprendieron que cada una tenía una función distinta, pero todas eran necesarias y todas dependían de la misma fuente de estabilidad. Así también ocurre en la iglesia. Y el que tiene oído para oír, Dios no espera que los cristianos vivan aislados ni compitiendo unos con otros. Nos ha llamado a depender de Él y a servirnos mutuamente. Los dones, talentos y ministerios son diferentes, pero todos proceden del mismo Señor. Cuando un creyente piensa que no necesita a los demás, se debilita. Cuando cree que puede reemplazar a los demás, se enorgullece. Pero cuando reconoce que necesita a Dios y a sus hermanos, la iglesia permanece firme. Amén. Que Dios nos guarde, iglesia.